Bien, buenos días, señores. Estamos aquí en las clases nuevamente. Les recuerdo que el día de hoy, esta semana, por lo menos no está habilitada la plataforma, no va a volver a habilitar. Pero si no se habilitara, digamos, hasta mañana, el día viernes vamos a tener otra clase, ¿de acuerdo? Esta semana estamos hablando acerca de series. Durante la primera semana de series, son 3 semanas que tenemos de clase de series. En la primera habíamos visto cómo se genera la serie, ¿no? De la regla de variación y más o menos cómo crear las fórmulas a partir de la regla de variación. En la segunda semana hablamos otro tanto de las series, solo que estas series son del tipo ondular, es decir, generamos una serie hasta cierta parte de una manera y de ahí generamos de otra manera y de ahí otra manera, así como una especie de sinusoide, ¿no es cierto? Pero era todo una continuación de la otra. Estamos hablando de generar series con una sola variable. En algún momento creo que se hicieron ejercicios donde se podían usar hasta dos variables, pero sobre todo usar reglas con más de una fórmula, reglas con una sola fórmula, reglas con más de una fórmula, pero sobre una misma variable. Eh, para esta semana vamos a ver otro tipo de series. Recuerden que finalmente una serie sale de analizar algo en el mundo real y tratamos de crear un modelo matemático de ese algo y tratamos de reproducir eso a través del computador, ¿no? Les había explicado en el caso de los juegos hace más o menos lo mismo, ¿eh? Han observado la realidad, ven cómo funciona y eso lo tratan de llevar a través de modelos matemáticos a la computadora y del usuario es el que, bueno, a través de, tiene esa vivencia ya durante el juego, digamos, ¿no? Pero el asunto es, digamos, que todo es un modelo matemático y las computadoras necesitan procesar esos modelos matemáticos. Fíjense nada más, en una computadora puede haber un solo procesador. Hay computadoras con 2 procesadores y computadoras con 3, ni siquiera 3 procesadores, sino 3 tipos de procesadores, ¿no? Los teléfonos de gama baja tienen un solo procesador, los de gama media tienen 2 y los de gama alta ya tienen 3 procesadores, ¿no? Por eso es los costos de estos dispositivos, ¿no? Por eso es que son más caros. El procesador, cuando hablamos de un procesador, estamos hablando de que tiene un solo procesador y se encarga de todo. O sea, hace los cálculos matemáticos de ese procesador, porque es allí donde se hacen los cálculos, las operaciones de las expresiones se hacen en el procesador. Y él también se encarga de desplegar los datos en la pantalla. En el caso de 2 procesadores, entonces un procesador es el procesador normal, el que ejecuta las instrucciones y el que hace los cálculos matemáticos, y el otro procesador es el llamado procesador gráfico. Entonces, estos procesadores gráficos para poder desplegar en la pantalla requieren hacer cálculos, ¿no? Porque la pantalla es un plano y necesita hacer cálculos para poder desplegar en ese plano. Y hay Joel, ¿tiene alguna consulta que hacer? ¿Alguna observación? Buen día, ingeniero. Buen día. Levantó Disculpe, ¿sí? ¿me Sí. puede dar autorización para poder grabar la clase? Sí, Claro, no hay problema. por favor. Listo. Bien, les decía, el computador algunos vienen con un procesador que es el que lo hace todo, y si lo va a hacer todo ese procesador, entonces le demora más tiempo. Algunos otros computadores vienen con dos, uno que es el procesador central y el otro es el procesador gráfico. Entonces, en vez de que el procesador principal haga todos los cálculos para que aparezca en el plano de la pantalla, entonces esos cálculos se los delega a ese otro procesador que es el que se encarga de hacer esos cálculos y así trabajan en paralelo. Mientras está ejecutando instrucciones y haciendo algunos cálculos básicos el procesador principal, el procesador secundario gráfico es el que se dedica a hacer todos los cálculos especiales para que aparezca en la pantalla. Si esa pantalla es gráfica o lo que va a desplegar, digamos, ¿no? Esa aplicación es gráfico, entonces mucho más complicado los cálculos.
Entonces, toda esa matemática que están aprendiendo sirve para crear modelos matemáticos. No hay un solo juego que no aplique modelos matemáticos. Y los juegos aplican modelos matemáticos mucho más complicados todavía, porque tienen que hacer modelos en 3 dimensiones. No se olviden que al final un juego de estrategia o algo así, se ven personajes en 3 dimensiones y se mueven en 3 dimensiones porque van para arriba, para abajo, hacia adelante, hacia atrás, ¿no es cierto? Profundidad. Entonces requieren de muchos más cálculos todavía. Y peor todavía si quieren mostrar niveles de detalle. Hasta el sudor del personaje que está allá al fondo se puede ver, digamos, ¿no? Entonces, el que aparezcan esos, o sea, no son fotos que le hayan sacado a alguien y se van a ver, sino que están construidos digitalmente y se requiere de un montón de cálculos matemáticos, un montón. Entonces, probablemente un poquito más allá les vaya a mostrar un poquito de esos cálculos que se requieren, pero lamentablemente usted necesita saber acerca de vectores, matrices, ¿no? Sobre todo matrices, cálculo matricial, y me parece que eso recién en álgebra lineal lo van a ver. O sea, yo necesito que tengan los fundamentos matemáticos básicos, matemáticos, o sea, necesito que sepan de matemática, de física, de estructuras, y por supuesto inglés, ¿no? Necesitan saber todo eso para que podamos hacer algo. Entonces, todas las demás materias que ustedes tienen, las vamos a usar nosotros acá. O sea, si alguien se preguntaba en esa materia, ¿para qué sirve eso? Bueno, sirve para que podamos programar. Si no sirvieran, no estuvieran ahí en su plan de estudio. ¿Ok? Entonces, les decía también, eso por un lado, ¿no? Que tengan presente que todo eso que están aprendiendo, o sea, tal como lo están aprendiendo, no sirve, igual que lo que yo les enseño, tal cual no, sino la idea es construir mentalmente, y lo que hay que aprender aquí en programación es aprender a construir mentalmente soluciones, ¿no? Y para construir esas soluciones hay que crear modelos matemáticos, y para crear modelos matemáticos ustedes tienen que saber moverse en el ámbito de la matemática. ¿A qué me refiero? Hay una ecuación, ustedes tienen que saber todas las propiedades de las ecuaciones, cómo trasladar, por ejemplo, este es numerador que está aquí arriba, va a ir de denominador al otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es solo trasladarnos, sino que tienen que ver, hay reglas para eso, las reglas que han aprendido en estructuras discretas. Entonces, necesito que ustedes tengan esas habilidades, digamos, ¿no? Que van a desarrollar en las otras materias para que los podamos aplicar. Porque si ustedes no tienen esas habilidades que hayan logrado en las otras materias, cuando lleguemos aquí, es como que yo les tuviera que enseñar de todo y ahí es donde nos vamos a complicar la vida. Nosotros funcionamos acá más o menos como la computadora. Hay un procesador que se encarga de una cosa, otro de otra cosa, otro de otra cosa, y el principal, en este caso sería introducción, tiene que juntar el resultado de todos los demás procesadores para poder hacer ya el proceso esencial, ¿no? Que es construir soluciones. Bien, ahora vamos a ver acerca de las series, tercera parte, ¿no? Vamos a compartir esto de acá. ¿Qué hay en esta tercera parte? Aquí vamos a ver acerca de algo llamado sumatoria de series, ¿no? Entonces, hay una serie que resulta ser la sumatoria de términos. Un término es lo que está entre un operador y otro operador. En este caso, vamos a hacer una serie sencillita. Esta serie es con fracciones. La idea de las series con fracciones es que se vean más o menos interesantes, pero recuerden que esos datos se supone que provienen de un análisis de observación de algo, y ese algo tiene reflejado ese tipo de información. Ahora, desde este punto de vista del análisis de esta serie, lo que tendríamos que ver aquí son 3 cosas.
o por lo menos dos en realidad, ¿no? Dos cosas esenciales. En primer lugar, este tipo de series lo que nos están tratando de marcar de alguna manera es que están funcionando dos series en paralelo, ¿no? Dos series en paralelo. Y esas series son las siguientes, ¿no? Yo la voy a marcar aquí, una serie que voy a trabajar con una variable y la voy a llamar nu. De los numeradores, una serie de los numeradores, por ejemplo, que comienza con 1, o sea, me olvido de los otros términos y me concentro en solo los numeradores. Si hago eso, voy a ver que hay una variación, es como si fuera una sola serie, ¿no? Por este lado. Entonces voy a encontrarle una regla de variación, que por ahora está fácil esta regla de variación, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los denominadores, ¿no? Denominadores, que ahí estaríamos viendo otra serie. Y, ¿no? Si ustedes están viendo, hay una serie por este lado y otra serie por este lado, y lo mejor es que están trabajando en paralelo. ¿A qué me refiero con paralelo? Al mismo tiempo que se genera el numerador, también se genera el denominador. Este par de términos, este par de valores, en este caso 1 y 2, hace un término. Este es un término de la serie, otro término de la serie, otro término de la serie, otro término de la serie, y así sucesivamente. Le decía, en este tipo de series hay dos cosas que tenemos que observar. Primero, estamos hablando en realidad de dos series en paralelo, ¿no? Dos series en paralelo, lo que va a implicar dos reglas de variación, ¿no? Pueden ser dos, y la idea es que a partir de aquí tomen en cuenta que así como se generan dos series en paralelo, se pueden generar 3, 4, 5 y hasta más series en paralelo, por un lugar. Por otro lado, no es una secuencia de términos, o sea, no es una secuencia de términos. Aparte de generar dos series en paralelo, lo que vamos a hacer es con esos valores, es sumar esos valores, ¿no? Por eso dice, esa es la sumatoria de los términos de esta serie, ¿no? Entonces aquí tengo el primer término, segundo término, tercero, cuarto, etcétera, n términos de la serie, y en lugar de generar y mostrar cada término de la serie, lo que vamos a hacer ahora es sumar o acumular la sumatoria de los términos de la serie, ¿no? Entonces, concretamente, se supone que ya sabemos cómo generar un término de una serie. Ahora vamos a ver cómo generamos dos al mismo tiempo. Y la segunda parte, en lugar de simplemente mostrarle al usuario y generar el próximo, mostrar y generar el próximo, no le vamos a mostrar nada al usuario. En lugar de mostrarle el término al usuario, lo que vamos a hacer es acumular ese término, ese valor, digamos, ¿no? El valor de este término lo vamos a guardar en una variable, que en este caso sería S, y generamos el próximo término, y ese próximo término lo vamos generamos el siguiente y se acumula. Acumula significa ir juntándolo, aumentándole a lo que ya tenía esta variable. Y generamos el siguiente y lo vamos acumulando. O sea, no lo vamos a mostrar, repito, sino lo vamos a ir acumulando, acumulando, acumulando. Esta es la idea de esta parte, es que ustedes vean que los términos no solo se hacen para mostrarlo, digamos, ¿no? En una primera parte estábamos mostrando para que se pueda ver, para que nosotros lo que estamos programando podamos ver que nuestro algoritmo sí está realmente generando la serie, ¿no? Ese era el objetivo. No es para un usuario, en realidad es para nosotros, que nosotros podamos comprobar que nuestro algoritmo sí está generando esa secuencia de términos. Ahora ya estamos tratando de ir al otro lado, o sea, algoritmos de vista al usuario del computador, donde él no le interesa ver los numeritos, él le interesa ver otra cosa, porque esos numeritos representan algo y tiene que ver lo que representa. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta otra serie, digamos, ¿no? Esta otra de acá, y vamos a ver lo mismo, digamos, ¿no? La secuencia, ¿no? La secuencia de estos numeritos, pero en lugar de mostrarlo, lo vamos a ir guardando porque teóricamente estos son valores que necesitamos acumularlos, y la sumatoria de esos valores son los que va a ir generando, digamos, ¿no? El resultado que se quiere. ¿Qué significa exactamente el resultado? Nada importante por ahora.
La idea es que tomemos los términos y los podamos ir guardando, digamos, ¿no? De alguna forma, acumulando en este caso, esa es la idea de irla sumando, pero en la vida real esto podría ir guardándose en algún lugar y representar algo, pero por ahorita no representa nada la sumatoria, simplemente es como un ejercicio de práctica para que vean que no es solo mostrarlo, nada más, ¿no? Sino que algo más se va a hacer con esos valores. Esa es la idea general, ¿no? Que algo más se va a hacer con esos valores. Bueno, tenemos ahora como ejemplo esto, ya les expliqué los objetivos de este tipo de series. Entonces vamos a pasar a hacer el análisis correspondiente, ¿no? Entonces, en el análisis, vamos a ver acá. Cuando hablamos de series, acuérdense, no solamente es el tipo, a ver, vamos a hacer este análisis de entrada-salida. Analizamos la entrada. La entrada va a ser un valor n, la cantidad de términos que queremos que genere la serie, ¿no? Entonces, n representa la cantidad de términos a generar que el algoritmo tiene que generar, ¿no? En el ejemplo ahorita estamos viendo 1, 2, 3, 4 términos, pero recuerden que n puede ser 4, 10, 20, 100. Una serie en general es hasta el infinito, pero en una computadora no podemos hacer hasta el infinito, sino una cierta cantidad, ¿no? Esa es la entrada. La salida es decir, qué es lo que tiene que ver el usuario, digamos, ¿no? ¿Cuál es el resultado esperado de este algoritmo que se quiere hacer? Entonces aquí la salida es S. S que representa la suma de n términos de la serie. O sea, la entrada es un numerito y la salida también va a ser un numerito, ¿no? En la entrada está la cantidad de términos que se quiere generar, eso le vamos a pedir al usuario, y lo que le vamos a mostrar al usuario es la suma de esos n términos, un solo valor, ¿no? Un solo valor. Ya no le vamos a mostrar la serie, sino le vamos a mostrar el resultado de sumar esos n términos de la serie. Entonces ya hemos analizado la entrada, hemos analizado la salida, ahora vamos a ver el proceso, es decir, cómo vamos a convertir esa entrada en la salida. Y para eso tenemos que verificar la regla de variación. Como les dije, este tipo de series, de lo que se trata en realidad es de generar dos o más series en paralelo. Veamos la serie del numerador. Es bastante sencilla la regla de variación, solo hay que sumar más 1, más 1, más 1, más 1. Entonces aquí puede decir ese término, este término que es el numerador, entonces puede decir el numerador siguiente, antes usábamos la letra t o la variable t, ahora es nu, ¿no? Y esto sigue representando el término siguiente que estamos generando a partir de este. El término siguiente es igual al término actual, nu sub i, al que le vamos a sumar 1. Esa es la fórmula, ¿no es cierto? La regla de variación para el numerador. Para el denominador, ¿qué pasa? El término siguiente, aquí podría decir que 2 por 2 hace 4, pero 4 por 2 ya no hace 6, entonces no es multiplicación, más bien aquí es más 2, ¿no? Entonces la regla de variación del denominador, el denominador siguiente se va a calcular tomando en cuenta el denominador actual más 1 no, ¿cierto? Más 2. Y listo, ya tengo la regla de variación para cada una de las series, ¿no? Ya tenemos clara la regla de variación de cada una de las series. Eso ya es parte del análisis. Entonces, en el análisis, una vez más, encontramos las entradas, definimos las salidas y la transformación de la entrada a salidas, en este caso de las series, es la regla de variación. A través de la regla de variación vamos a poder calcular cada término de la serie y, bueno, por supuesto, luego vamos a tener que sumar, ¿no? Cada término. En lugar de mostrarle al usuario, lo que tenemos que hacer es sumarlo. ¿Vamos a mostrarle algo al usuario? Sí, al final, ¿no? Al final del algoritmo.
Bueno, ya está hecho el análisis. El siguiente paso es el diseño, ¿cierto? Entonces, el siguiente paso que vamos a realizar es diseñar. Ahora sí, en el diseño ya hemos encontrado la regla de variación. Lo que vamos a hacer es el diagrama de flujo, ¿cierto? Ahora, en diagrama de flujo hacemos lo siguiente, ¿no? Primero que nada, inicio. Primero que nada, inicio. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Fíjense, más o menos el diagrama es parecido al análisis que hacemos, ¿no? Fíjense, en el análisis hacemos entradas, salidas, proceso, ¿no? Entonces, en el diagrama va a ir más o menos por el mismo camino, solo que en otro orden, digamos, ¿no? Lo primero que normalmente hacemos en un diagrama es la entrada de datos, ¿no? La entrada de datos, ¿verdad? Entonces aquí es donde le pedimos al usuario todos los datos que necesitamos para hacer el proceso. A veces solamente aquí al inicio, otra vez se quiere pedirle más datos, ¿no? Eso ya lo han visto también en los otros algoritmos. Entonces aquí dice N, entonces le vamos a pedir, le habilitamos el teclado al usuario para que él teclee un número y ese número lo vamos a guardar en una variable que vamos a llamar N. Ya está la entrada. Ahora, en todo lo que sigue a continuación tenemos que hacer el proceso y allá al final es donde vamos a hacer la salida, o sea, donde le vamos a mostrar al usuario. Le pedimos datos al usuario, más adelante procesamos y luego mostramos el resultado. Que es más o menos así como funcionan el 99% de los algoritmos, ¿no? Ahora, tenemos la entrada, ahora hay que hacer el proceso. ¿Cómo se hace el proceso en una serie? La primera parte es, en la serie y en casi cualquier algoritmo, es la inicialización de variables, ¿no es cierto? ¿Qué variables? Esta vez tenemos un numerador, tenemos un denominador. Entonces, tenemos que inicializar el numerador en cuanto. Para eso sirve la semilla, ¿no? Que es el primer término de la serie. El numerador va a comenzar en 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, en 1. El denominador va a comenzar en 2. Como sabemos que comienza en 2, solo hay que mirar la serie y sabemos cuál es el primer término de cada uno de ellos, ¿no? Ya está el numerador, tenemos el denominador. El siguiente son dos variables más que hay que inicializar, es el sumador. Hay que sumar, el sumador es como un turril que hay que dejarlo vacío. ¿Por qué digo turril? Porque ahí voy a ir metiendo todos los demás datos que tenga que ir acumulando, ¿no? Entonces, ese va a comenzar vacío y el equivalente de vacío sería 0. Y finalmente, como es una serie, tengo que contar los términos para poder ver si ya llegué a la cantidad. Entonces vamos a usar un contador. Inicialmente es 0 porque la idea es que vaya contando cada término generado de la serie hasta llegar a la cantidad necesaria, digamos, ¿no? Entonces, eso hacemos. Ya está la inicialización, ¿no? Una vez hecha la inicialización, vamos a la siguiente parte del algoritmo, que es donde ya tenemos que, antes lo que hacíamos era mostrar el término, generar el siguiente, y eso se repetía, ¿no? Mostrar el término, generar el siguiente, ahí eso entraba dentro de un bucle. Mostrar el término, generar el siguiente, mostrar, generar el siguiente, y esa parte, decía yo, se repetía. Ahora, en lugar de mostrar el término al usuario, lo que tenemos que hacer es, en lugar de mostrárselo al usuario, es guardarlo, acumularlo, ¿no? Almacenarlo en el acumulador. Entonces, eso lo vamos a hacer en este momento, ¿no? Entonces, en el acumulador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar, y como este símbolo de asignación significa que, es decir, esa variable es como este envase, digamos, ¿no? Ahorita está vacío. Lo que tengo que, cada vez que guardamos algo, cada vez que asignamos, lo que sea que tenga esta variable se va a vaciar. Y una vez vacío, ya le puedo echar algo. O sea, toda asignación siempre es así. O sea, lo que tiene se bota
y para recibir el nuevo dato. Entonces, en este caso, el acumulador no lo quiero botar. Yo, supongamos que, bueno, inicialmente está vacío, pero la idea es que yo le eche algo y después vuelvo a echarle algo y algo, o sea, que le vaya aumentando, pero sin que se vacíe. Entonces, ¿cómo puedo lograr aumentarle sin que se vacíe, sabiendo que la asignación siempre lo va a vaciar, digamos, ¿no? Entonces, o sea, para asignar siempre se va a botar. Entonces, el truco es esto que tengo ahorita, lo puedo echar en otro lugar temporalmente, y ya está vacío. Ahora que ya está echado en otro lugar, digamos, ¿no? Ya lo puedo vaciar. O le saco una fotocopia de esto, a ver, estamos ya, una fotocopia de esto, ¿no? En algún lugar de ese dato, y ya que lo tengo, puedo, eso más otra cosa, o sea, lo que tenía antes, se lo vuelvo a echar junto con otra cosa. Entonces ahí ese sería el truco, digamos, ¿no? Para no perder su contenido. Entonces el truco ese se revela de esta manera, digamos. Aquí digo, voy a guardar en esta variable lo que tenía antes. Claro, en este momento antes era nada, más el valor que quiero ponerle ahora. Pero ¿qué le quiero guardar ahí, no? Inicialmente hay que poner este valor que tiene el numerador y el denominador como quebrado. Aquí en la pantallita se ve como un quebrado, pero los quebrados representan una operación de división. O sea, quebrado es una forma de visualizar el dato como un par de números enteros. Más sin embargo, en realidad estamos viendo una operación de división, ¿no? Entonces aquí sería el numerador entre el denominador, ¿no? Borrar esta cosa que necesitamos más campito. Entonces, el numerador dividido entre el denominador. Eso es lo que necesitamos acá. Entonces, ahora aquí, en lugar de mostrarle en la pantalla el término, que sería el numerador sobre el denominador, lo que vamos a hacer es hacer la operación de división y ese resultado más lo que tenía antes el sumador, los dos se suman y se guardan en el mismo lugar. Inicialmente esto es 0 y por lo tanto 0 es neutro en la suma, diríamos que solo el primer término se guarda ahí, ¿no? La primera vez se guarda ahí. Ya tengo un término en lugar de mostrado almacenado en el acumulador. El siguiente paso es generar el próximo término de la serie. Ahorita, por ahora, lo voy a separar en otra operación. Ahora, en este caso tenemos dos series, pero en paralelo. Por lo tanto, no es lo mismo que cuando tengo una serie, luego otra regla, ¿no es cierto? Que eso se hace en diferido. Se aplica una regla o la otra, una o la otra. Pero cuando es en paralelo, quiere decir las dos. Solo que no se pueden hacer dos operaciones al mismo tiempo, sino de una en una. En este caso, ¿qué hacemos? Aplicamos la regla de variación para el numerador. El orden no importa, digamos, numerador primero, denominador después, esto no interesa porque da igual. La idea es que se hagan las dos. Entonces aplicamos aquí, digo, el nuevo numerador va a ser el numerador anterior, ¿no? O el actual, si quieren. Le sumamos 1. El resultado de eso se guarda aquí. Esa es la forma que teníamos de actualización, ¿no? Y algo similar para el denominador. Entonces, el denominador, el próximo denominador va a ser el denominador actual, pero al que le sumamos 2. Ahí están las dos reglas de variación aplicadas, digamos, ¿no? Recuerden, sub i es el término actual y sub i más 1 es el próximo término, ¿no? Entonces, pero aquí no tenemos eso, el valor actual de esta variable y este es el nuevo valor de la variable. En una sola variable estamos generando cada una de las dos series, ¿no? Recuerden, hay dos series y ya las estamos generando las dos. Recuerden, aquí antes mostrábamos, ahora se suma el término, aquí generamos el próximo término de manera individual en cada variable, ¿ya está? Y lo que hacemos también es contabilizar, ¿no? Entonces aquí usamos un contador para decir, bueno, ya va un término. En realidad el contador deberíamos ponerlo acá, ¿no? Porque
Ahí es donde estoy sumando y debería ir contando lo que estoy sumando, ¿no? Más o menos. Pero da igual, si se dan cuenta, lo pongo acá, 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 donde sé que lo ponga, pero está en esta zona el contador. Ya acumulamos el término y generamos el siguiente. Aquí es donde tengo que repetir, ¿no? Acumular el próximo término, generar el siguiente, el próximo, generar el siguiente y así sucesivamente. Esa parte la tengo que hacer repetitiva y hay dos maneras de hacer que se repita. En realidad tres, ¿no? Una es con la estructura do until, la otra es con una estructura do while y la otra con do for. Entonces, esto se debe repetir, estas dos acciones. Aquí una cosa importante en los diagramas es repetitivo, es qué cosa es lo que quieren que se repita. No está tan complicado. Lo que pasa es que a veces veo que lo ponen aquí, digamos. Si lo ponen aquí, está queriendo decir que inicializan de nuevo y hacen esto de acá. Inicializan de nuevo. La inicialización no se puede estar haciendo a cada rato, porque si inicializan de nuevo es como comenzar con el primer término. Vuelven a inicializar otra vez el primer término, entonces solo van a tener el primer término. Pero en el análisis no está tan confuso, como dije, sumar el término, acumular el término, generar el siguiente, acumular el término, generar el siguiente. La inicialización no es parte de esta parte, de este proceso, digamos, ¿no? Entonces ahí. Y recuerden que cada vez que hay una bifurcación pongan falso o verdadero. En un do until siempre debe ser por falso, pero hay que ponerlo en el diagrama. ¿Por qué hay que ponerlo en el diagrama? Por un pequeño detalle. No todos los lenguajes todos tienen los lenguajes de programación, Basic, Pascal, C, C++, Java, Python, Perl, lo que quieran. Todas tienen do until. La diferencia es no todos regresan por falso, algunos regresan por verdadero. Entonces, para evitar esa confusión, la estructura es la misma, es mejor dejarlo marcado, digamos, ¿no? Dejarlo marcado. Y como es bifurcación, significa que hay dos caminos, ¿no? Por eso se llama bifurcación. La idea es que quede marcado. Si marco un camino, obviamente el otro, si este es falso, el otro es verdadero. O si quieren, le pongo verdadero aquí y el otro es falso, digamos, ¿no? Entonces, debe estar bien marcado esa situación. ¿Cuál es la condicional? Bueno, la idea es que esto se repita hasta que ese contador haya superado o llegado al valor de n. En realidad se supone que llegue hasta n, pero por alguna cosilla por ahí, ese contador se quiera pasar de largo, entonces, que es cuando n valga 0, ¿no? Más o menos que cuando se podría pasar de largo. Pero bueno, ya está. Le pedimos la cantidad, generamos los términos de la serie, pero en lugar de mostrarlos los estamos acumulando. Al terminar, el usuario no está viendo nada de datos, entonces al terminar vamos a tener el resultado acumulado en la variable S y al finalizar el ciclo lo que vamos a hacer aquí recién le vamos a mostrar al usuario el resultado, digamos, ¿no? De lo que ha ido acumulando en la variable S. Y una vez que le mostremos el resultado, entonces, fin, ¿no? Fin del algoritmo. ¿Ok? Bueno, ese es el diseño del algoritmo que genera y suma los términos de esta serie. Ahora vamos a pasar a hacer la prueba correspondiente, ¿no? Análisis, diseño, prueba de escritorio. Se llama prueba de escritorio, por si no lo comenté antes, debido a que esto se hace en un escritorio, digamos, ¿no? Con lápiz y papel. De ahí viene el término de prueba de escritorio. El otro le llamamos prueba de ejecución justamente por eso, porque se hace la prueba ejecutando el algoritmo, ¿no? Ya en un programa. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Hacemos una tablita para tabular, por eso de ahí viene el término tabla. Vamos a tabular los datos, que significa disponerlos en una tabla. 1, 2, 3, 4, 5 variables. 1, 2, 3, aquí la 4 y aquí la variable 5, ¿no? Entonces, en ese orden, NU, aquí no le puse N de numerador porque para no confundir con la otra N, ¿no? NU, denominador, acumulador y contador, y aquí la pantalla.
Ok. Entonces, comenzamos, ¿no? Damos inicio. Recuerden que la prueba de escritorio es hacerle un seguimiento al algoritmo del inicio hasta llegar al final e ir anotando aquí lo que ocurre. Este es para nosotros la memoria RAM y nosotros somos el procesador. Nosotros ejecutamos lo que el diagrama dice, tal cual. Y eso es lo que hace la computadora, hace lo que le decimos tal cual. Ella no adivina lo que queríamos hacer. Ella hace lo que le digamos que haga. Comencemos entonces. N. Tal como el ejemplo, aquí hay 4 términos. Entonces vamos a ponerle 4, bueno. Entonces le vamos a pintar el 4 por acá. Guardamos en N, eso dice, pídale al usuario un dato, digamos, el usuario, digamos que él teclea el 4 y nosotros lo guardamos en la memoria correspondiente a esa variable. Paso siguiente, dice, póngale 1 a la variable nu, entonces le ponemos 1. 2 a la variable d, 2 aquí. A S le ponemos 0 y a la variable I también le ponemos 0. Listo. A continuación, esa es la flecha. ¿Qué viene después? El valor de S, que ahorita es 0, más nu sobre D. 1 dividido entre 2 da 0.5. Entonces, 0 más 0.5 va a ser 0.5 que se va a guardar en S. Por eso nosotros tachamos, decimos, se bota lo que tenía aquí. Ahora se va a guardar el 0.5 en ese lugar. A continuación, nu más 1 y se guarda en nu, ¿no? Entonces, 1 más 1, 2 y se guarda en esta misma variable. Lo mismo con D. Vale 2. 2 más 2 es 4. Se bota eso y se almacena. Recuerden que primero hace el cálculo y después hace la asignación. Aquí hay 2 operaciones en una asignación. La expresión de la derecha que se calcula primero y la asignación que se hace después. Entonces aquí en esta línea son 2 instrucciones que hay, ¿no? Calcule y luego almacene. El almacene, recuerden que es bote lo que hay y guarde el nuevo dato. Sigamos. Siguiente, I más 1. 0 más 1, 1. Y compara. 1 es mayor o igual que 4, falso. Entonces, por falso, toma este camino y luego sume. Lo que tenía S, mire, aquí está hasta ahí guardadito el valor de S, que es 0,5. Más el numerador sobre el denominador, ¿no? En este caso es 2 sobre 4. 2 dividido entre 4, otra vez 0.5, ¿verdad? Y más el 0,5 de aquí ya es 1, que se guarda en S. 0,5 más 0,5, 1, que se guarda aquí. El numerador y el denominador se actualizan con esa fórmula. Dice, el valor de es 2 más 1, 3, y se guarda aquí. 4 más 2 son 6 y se guarda aquí. Y 1 más 1, y vale 1 más 1, 2 y se guarda aquí. Comparamos, 2 es mayor o igual que 4, falso, entonces va a tomar este camino. Aquí lo que tiene S ahorita está el acumulado, ¿no? Que es 1. A eso le va a aumentar el cociente de dividir 3 entre 6, ¿no? 3 entre 6 es 0.5, 1 más 0.5, 1.5. 1.5. El numerador siguiente y el denominador siguiente. 3 más 1 es 4, 6 más 2 son 8, y el contador I, 2 más 1 son 3. A continuación, 3 es mayor o igual a 4, falso, va a volver y va a acumular. Aquí tiene S que vale ahorita 1.5 y le va a aumentar el cociente de dividir el numerador entre el denominador, en este caso 4 sobre 8. 1.5 más 4 dividido entre 8, 4 dividido entre 8 es 0.5, esto nos va a dar 2, que se guarda acá. A continuación, el numerador siguiente, 4 más 1, 5, que se guarda aquí. 8 más 2 son 10, que se guarda aquí. Y más 1 es 4, que se guarda aquí. Ahora, 4 es mayor o igual, no es mayor, pero sí es igual.
que 4, entonces verdadero. Como es verdadero, va a mostrar en la pantalla el valor de S. El valor de S es 2. Ya está. Y fin. Terminamos. Entonces, ahora aquí la prueba de repente ya es un poquito más complicada por el siguiente detalle. Aquí tengo a la vista una serie y aquí no, porque este era un problema distinto. Aquí no decía muestre la serie, sino genere la serie, pero acumúlelo en un acumulador y el resultado es el que va a tener que mostrar. Entonces, para poder verificar el resultado, porque tengo la entrada, tengo una salida, y no es nomás decir, ay, algo salió, no es algo salió, digamos, ¿no? Tiene que salir lo que tiene que ser. Como que su mamá lo mandó a comprar pan esta mañana y usted volvió, qué sé yo, digamos que volvió con una mostaza. Digamos, ¿no? La mostaza va a ir para su cabeza de usted porque eso no era lo esperado. O sea, no es que usted llegó a su casa con cualquier cosa, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con los algoritmos. El algoritmo tiene que hacer algo. Algo en concreto y eso tenemos que verificar en la prueba de escritorio que lo está haciendo, ¿no? Que está haciendo ese algo, si no, está mal. Repito, no se trata, esto es como ir a la venta, ¿no? Algo tiene que ir a comprar, tiene que volver con ese algo. Si vuelve con otra cosa, entonces le va a llover, digamos, ¿no? Entonces, aquí tienen que pensar igual. Este algoritmo algo tiene que hacer y lo que tengo que hacer con la prueba es verificar. O sea, primero lo ejecuto y luego tengo que comprobar. Entonces, para comprobar yo tengo que ver, aquí hay 1, 2, 3, 4 términos. Perfecto. ¿Cómo sé que este es el resultado de estos 4? Bueno, aquí lo voy a sumar manualmente. Por suerte, 1 sobre 2 es 0,5, esto también es 0,5, todo esto son 0,5 con diferentes valores, ¿no? Pero 0,5 es el resultado. Entonces 0,5 más 0,5 es 1, más 0,5, 1,5, más 0,5, 2. Entonces, la suma de estos 4 términos va a generar 2 y ese es el resultado que debo comprobar. Es una especie de comprobación manual, si ustedes quieren, ¿no? Esto está generando un resultado y quiero ver si realmente salió de aquí o no salió. Por eso estoy comparando esto con la suma manual de esto de acá, ¿no? Para comprobar resultados. Bueno, ya está la prueba de escritorio. Ahora que ya he hecho la prueba de escritorio, el siguiente paso es codificación, ¿no? Este es el paso 1 al análisis, paso 2 el diseño, paso 3 la prueba de escritorio, paso 4 la codificación. Vamos a codificarlo y lo importante, esto es igual que en la ingeniería civil, el arquitecto hace el dibujito y luego los maestros construyen la casa, digamos, ¿no? Entonces, esa partecita de construir se llama codificación. Y la parte más difícil es, en este caso, la del arquitecto. La otra parte no es tan difícil, digamos, ¿no? No necesita años de estudio para hacer la otra parte. Entonces, les aclaro eso. Ustedes no necesitan años para ser codificadores, para teclear código. Se necesita un cursito de 2 semanas para aprender a teclear código en cualquier lenguaje de programación. Y 2 semanas más para aprender más cositas de ese lenguaje, lo que llaman el avanzado. En resumen, en un mes usted ya debe poder teclear código en cualquier lenguaje de programación. En un mes, ¿no? Lo que no significa, repito, si usted sabe preparar mezcla y ladrillo, no significa que es ingeniero civil, digamos, ¿no? Entonces, igual acá, no se confundan. Saber teclear código no es lo mismo que ser ingeniero en desarrollo. Entonces, la parte más fea está aquí. Aquí es donde está el trabajo mental. Este trabajo ya es muscular, es teclear nomás, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, hagan estos procedimientos, que ya es el proceso de ingeniería. No se vayan, tengo aquí el problema, me salto al código, ¿no? Estas partes algunas veces ya va a ser fácil, digamos, ¿no? Pero con la práctica se le va a hacer fácil, pero no se confunda. Acostúmbrense a seguir el procedimiento, no se vayan a lo último, porque es como que usted va a ir a estudiar ingeniería civil y le dicen, hay que hacer una casita de este tipo, y usted ya nomás se va una casita con tal, 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 ni siquiera le han mostrado dónde va a ir las ventanas, nada, directo va a ir cava zanja y pone ladrillo. Es más o menos igual. Si se dedica a hacer de esa manera, va a convertirse en tecleador,
no programador y peor todavía, no ingeniero. Hay diferencia, ingeniero, analista, programador. Busquen en cualquier parte, programador está en el nivel más bajo de la cadena, ¿no? Analista, técnico superior, ingeniero, ¿no? Nivel de licenciatura. Entonces, tengan en cuenta eso. Por eso voy a insistir, ustedes hagan esto. Yo sé que parece aburrido y todo para quien ya ha programado un poquito, pero esto va a cambiar de nivel. Este es el análisis a nivel primer semestre. Hay otra forma de pensar a nivel segundo, nivel tercero, cuarto y así hasta llegar a pensar en cosas ya más de ingeniería. Pero usted tiene que acostumbrarse a seguir el procedimiento: análisis, diseño, implementación y pruebas, digamos, ¿no? Que es básicamente lo que se hace. Van a cambiar las técnicas para hacer esto y para hacer cosas mucho más grandes, pero estamos comenzando el primer semestre todavía. Bien, la tecleadera ya es más fácil. Una vez que tengo el diseño ya es fácil, es traducir todo esto al lenguaje necesario y después de eso hay que hacer las pruebas de ejecución. Esto ya es con la computadora. Ahora, vamos a codificar. Voy a poner mi diagramita aquí a un costado. Pueden usar su teléfono para programar o el paquete, digamos, ¿no? Ya ustedes saben que estos días nosotros programamos. Aquí está Delficito. Y File. ¿Qué muestro por esta cosa? New. Ustedes no están viendo esta parte, no esperamos, la tengo. Compartir de nuevo toda la pantalla. Ahora sí están viendo, no embarcadero más. Ahora sí, File, New. Y aquí vámonos donde dice Other. En Delphi Project, Console Application. En el teléfono es más facilito, ¿no? Solo es cargar el paquetito y ya, digamos, ¿no? Ahora aquí yo lo que hago es borrar esta parte y empezamos, ¿no? Recuerden, las variables que declaramos está en función del diagrama. Mejor dicho, la prueba de escritorio. Aquí están todas las variables. Primero vamos a ir a ver. N es obviamente un número natural. Y que es el contador que llega hasta n, es también un número natural. Entonces ya de entrada ya podríamos poner n y la variable i, que van a ser de tipo número natural pequeño, ¿no? Byte. El numerador también va, si ustedes se fijan, esto tiene números pequeños igual que el otro contador, es un contador sencillito, entonces ese también lo vamos a declarar de tipo byte, nu. Vamos a ver el denominador, también son números enteros, naturales en todo caso, porque si hay negativos, esos son enteros, naturales. Solo el valor es positivo, pero esto ya va creciendo el doble. Si esto llega a 100, este va a llegar hasta 200, más o menos. Que para lo que queremos probar, también daría dentro del rango de byte. Acuérdense que byte va de 0 a 255. Quiere decir que estas variables solo pueden almacenar valores comprendidos entre 0 y 255. No más de 255 ni números negativos. Ya tengo 1, 2, 3, 4 variables. La otra variable S me doy cuenta que no almacena números enteros. Números naturales, positivos sí, pero enteros no, sino más bien con decimales. Entonces, esta variable S lo tengo que declarar de otra manera. Está en el rango ya de los, acuérdense, naturales, enteros y reales, ¿no? Los naturales tienen subgrupos como byte, word y cardinal, entero pequeño, perdón, número natural pequeño, mediano, grande. Los enteros también, digamos, ¿no? Entero pequeño, entero mediano, entero grande. Y esto ya es dentro de los números reales. Los números reales también hay real pequeño, real mediano, real grande.
Entonces, en los reales, real pequeño es real. El real mediano es real 48. Y el grande es double, el doble, digamos, ¿no? Ocupa el doble de memoria. Entonces, esta parte es importante. Hasta ahora hemos estado trabajando solamente con números naturales, pero como dije, ¿cómo se sabe de qué tipo declarar? Y es aquí en el lenguaje, en base a la observación. Me doy cuenta que esta variable tiene un comportamiento de almacenar. Si bien hay algunas veces almacena números enteros, pero en general estos valores, todos los enteros son reales. No todos los reales son enteros, pero sí todos los enteros son reales. Entonces, aquí veo enteros, pero no por eso voy a declarar enteros, sino que la misma variable contiene datos reales. Entonces, tengo que ir al conjunto más grande que ocupa la variable, real en este caso. Una vez hecho esa observación, repito, miren, el código nace del trabajo previo que hemos hecho. No es que aquí yo nomás tecleo, ¿no? Sino que debo teclear mirando. Igual el albañil no es nomás poner ladrillos, va a mirar el dibujito que el arquitecto ha hecho, ¿no? Y en base a ese dibujito es que él va a acabar la zanja, va a poner los ladrillos y todo lo demás. Entonces, este dibujito y el análisis es muy importante para saber qué escribir a este otro lado. Ahora que mirando esto, hemos declarado las variables, porque si usted no declara las variables, no las va a poder usar. Declarar variables significa decirle al lenguaje, voy a usar estas letras o estas palabras. Eso es declarar una variable. Decirle al lenguaje qué palabras va a usar, porque usted no puede escribir una sola coma aquí que el lenguaje no lo conozca. Y lo que él no conoce se lo tenemos que presentar, y eso se llama declaración de variables. Presentarle al lenguaje mis palabras, porque ella tiene sus palabras reservadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Palabras reservadas que aquí aparecen marcaditas de este azul oscuro. Y estas otras son mis palabras. Byte tampoco es una palabra reservada, por si acaso, pero si fuera, estuviera marcado. Pero no importa. Vamos ahora a el algoritmo, ¿no? Por una parte está la declaración de variables y luego viene el algoritmo. Ya está el inicio y hasta el final del algoritmo. Ahora hay que rellenar entrada de datos. Entonces, acuérdense aquí, readln y se va a guardar en n, ¿verdad? Para que esa no esté solita, la acompañamos. Esto ya es parte del código, ¿no? Para que el usuario sepa qué es lo que tiene que escribir. Entonces aquí ingrese cantidad de términos, ¿no? Para que él sepa qué es lo que va a teclear. Y n. A continuación, fíjense aquí no pongo este mensaje acá porque lo importante del algoritmo no es el mensaje, ¿no? Es decir, esto es como que el arquitecto ha hecho el dibujito y usted quiere que aparezca ahí qué cemento le va a poner, ¿no? Haga la mezcla y póngale el cemento y ya el albañil va a saber. Aquí no tiene que aparecer la marca, nada, digamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, aquí no tengo que poner ese mensaje. La idea es, el diagrama refleja lo que el algoritmo va a hacer. Y en el código vamos a aumentar más cosas. Porque este es lo esencial y esto ya es el detalle, ¿no? Lo tal como vaya a funcionar. Que está en base a esto. No es exactamente esto, sino en base a esto. Todo lo que está aquí va a estar acá, pero en código le vamos a aumentar algunas cositas más de detalle. Sigamos. A continuación, inicialización de las 4 variables, ¿no? New, asignación 1, ¿no? Luego tenemos D, asignación 2. S, asignación 0. Y asignación 0. Listo, ya está esa parte. Ahora aquí hay una estructura. Inicio, final. La estructura se llama repeat. Aquí, ¿no? La estructura do until. Y aquí al final, bueno, aquí a mí me aparece ya el until. A ustedes no les aparece si lo están haciendo en el teléfono. Pero saben que lo tienen que escribir. El paquete nos ayuda un poquito nada más. Until i mayor igual n. Y ya está, tal como está en el diagrama. Ahora hay que rellenar la estructura. ¿Qué va adentro de la estructura? Lo primero que va es esta asignación, ¿no? S recibe S más nu sobre D. Ya está. Y a continuación, asignación nu es igual a nu más 1.
Y D es igual a D más 2. Y igual a I más 1. Como ven, el código me está diciendo que son 4 instrucciones en secuencia. Aquí les expliqué que lo hice en 2 cuadritos por una razón, para que quede claro qué es lo que hace aquí y cómo se genera el siguiente, ¿no? Se acumula el término y generar el siguiente, aunque lo podíamos haber hecho todo en una sola cajita. Listo, después de esto está el fin de la estructura, que ya está aquí, entonces ya llegamos ahí. Y después del final de la estructura, a continuación viene mostrar. Aquí es donde decimos mostrarle al usuario. ¿Qué le vamos a mostrar? El valor de S. Y solo porque estamos aquí en el paquetito este, le agregamos un readLN. Esta es de las cosas que le agregamos, en este caso es para que cuando termine, acuérdense aquí, al terminar de ejecutar, él se vuelve al editor. Para evitar que se vuelva al editor, le ponemos eso para que se tenga un ratito más y le dé el usuario el enter para que recién se vuelva al editor. Listo, ya está codificado. Ahora hay que hacer las pruebas de ejecución. La primera es la prueba de compilación, control F9, ¿no? 0 errores. Y después de compilar, ya le damos ejecutar. Entonces, la idea es que lo tengamos más o menos aquí a la mano. No estoy leyendo, ahí se borró la pantallita esta, pero no importa. Se supone que está pidiendo la cantidad de términos y lo vamos a probar con 4. Ahí está, 4. Le damos Enter y se ve. Ahora, al observar veo un detalle, ¿no? Que aparece 2.000 por 10 elevado a la 0, ¿no? En otras palabras, esto es 2. Es un formato complejo de números reales, ¿no? Está en notación científica por si acaso, ¿no? Esta es una expresión en notación científica. Entonces voy a ir haciendo algunos ajustes, que aquí el diagrama no tiene por qué decirlo. Nosotros lo vemos, eso va a variar dependiendo del lenguaje que estemos aplicando. Entonces aquí, RoidLN tiene una característica, que yo le puedo decir cuántos enteros quiero desplegar. Este es un número real, ¿no es cierto? Entonces le voy a decir, quiero que muestre 2 dígitos enteros y 2 decimales también, si quieren, ¿no? 2 enteros y 2 decimales. La cantidad de enteros no es tan relevante, pero sí los decimales, ¿no? 2 enteros, 2 decimales, para que no aparezca en notación científica. Entonces lo vuelvo a correr de nuevo. Ahí le ponemos 4. Enter y ya está, ¿no? 2 es el resultado, ¿no? Recuerden que aquí, ¿qué es lo que hago? La entrada, la prueba de ejecución es la entrada y, es decir, en mi prueba de escritorio había un 4 de entrada, aquí en mi prueba de ejecución pongo un 4. Y la idea es lo que aparezca aquí en la pantalla, es lo que se supone que está en esta pantalla, es lo que también debiera yo ver en esta pantalla. Claro, no exactamente igual. Ahora aquí está 2, digamos, ¿no? Si quiero que aparezca con decimales, por eso le pusimos el puntito decimal y cuántos en la parte decimal, 2, ¿no? Y ya está. Ahora decía 2 enteros también, pero en realidad, como le dije, esa parte no es tan clara. Tal vez debía dejar el espacio, el 2, recién, pero no lo hace así, digamos, ¿no? Lo importante es la cantidad de decimales que queremos que aparezca, 2 decimales. Y ya está. Pero no deberíamos conformarnos. En la prueba de ejecución no es suficiente con eso. Hay que probarlo varias veces. Entonces voy a probar de nuevo. Esta vez le voy a poner 5 y me sale 2.5. Entonces yo tengo que verificar en la prueba de ejecución, a ver, con n igual a 5, ¿qué se supone que tenía que haber hecho? 1/2 más 2/4 más 3/6 más 4/8 más 5/10, ¿verdad? Ahora,
si sumo todo esto, miren, 0,5 más 0,5 más 0,5 más 0,5, porque esto también es 0,5, entonces 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Esto debería dar 2,5. Entonces, esto es lo que yo tengo que observar, digamos, ¿no? Tendría que observar ese. A ver, vamos a ver si eso sale. Y ahí está, ¿no? 2,5. Entonces, en este caso hay un resultado que ver, solo resultado final. Y para yo estar más seguro de si eso corresponde con esto, entonces tendría que hacer esto que estoy haciendo acá, ¿no? Aquí tecleo, veo un resultado, pero manualmente tengo que analizar a ver si es eso. Claro, mejor si lo hago con prueba de escritorio, digamos, ¿no? Ahí mejor. Pero esta es otra manera de ver, digamos. Estoy comprobando si el resultado es el que tendría que ser. Ahora, hay algo más que puedo hacer, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía por qué en las anteriores semanas las series consistían en que el algoritmo genera cada uno de los términos y le muestra al usuario? Eso no es porque en la vida real hay que irle mostrando al usuario dato por dato, ¿no? El albañil no le está mostrando al arquitecto, mire, puse un ladrillo, mire, acabo de poner el segundo, mire, acabo de poner el tercer ladrillo, ¿no? No le va mostrando. Él tiene que hacer una pared. Entonces, eh, el arquitecto le dice, bueno, usted va a hacer una pared, aquí está en este lugar, aquí está el dibujito, usted hágalo. Él, cuando lo haga, le dice, venga, mire, aquí está la pared hecha. ¿Entiende? Va a ver el resultado, digamos, no el proceso. Pero si en este caso nosotros estamos haciendo este algoritmo y queremos estar más seguros, ya va a ser una cosa para nosotros, no para el que tiene que ver esto. Entonces lo que podemos hacer es aumentar. Acuérdense, ya mi algoritmo hace algo, ¿no es cierto? Y yo les decía, no es suficiente con que vea yo el resultado final, vea que mi algoritmo hizo algo, sale un numerito allá. No puedo ser feliz con ver un numerito, tengo que comprobar que ese resultado es el correcto, ¿no? El adecuado. Como le digo, si su mamá no va a estar feliz con que usted haya llegado con algo, lo que sea, ella lo mandó a comprar pan, con pan es que tiene que volver. Entonces, lo digo porque lo he visto muchas veces, ¿no? Hacen el algoritmo y están tirando cohetes. Tenía que sumar y lo que hizo, o sea, tenía que ser un algoritmo para multiplicar, dividir y hacer otras cosillas. Y el algoritmo ni siquiera sumaba, solamente mostraba un dato, ¿no? Y un dato cualquiera y ya estuvo. Entonces, ahora, como esto se trata de nosotros, o sea, nosotros estamos escribiendo el algoritmo y estamos aprendiendo a escribir algoritmos, y todavía me queda dudas, no sé si estará yendo bien, no sé, salió un numerito, de repente ese resultado por casualidad es el resultado que debería dar, como cuando hacen un examen de matemática. Salía el resultado 2, todos los demás compañeros, ¿cuántos te salió? 2, 2, 2, bueno, todo 2. Cuando le entregan el examen, usted fue el que sacó 0 y los demás tienen 100, digamos, en cálculo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el resultado era el mismo, pero la forma de calcular es diferente. Usted lo hizo mal y los demás lo hicieron bien, así decir. Entonces, por casualidad, nuestro algoritmo podría estar dando el resultado correcto. Es peor todavía si hacemos una sola prueba. Entonces, ahí para estarnos más seguros nosotros, podemos hacer una modificación al código. Para estar más seguro de que es de esta serie, digamos, ¿no? de esta serie que está saliendo el resultado, voy a hacer una modificación al código. ¿Qué modificación? Va a sumar, va a hacer todo lo que tiene que hacer, solo que aquí yo le voy a ir agregando voy a mostrar cada término de la serie. Pero tengo que darme cuenta que cada término tiene dos componentes, un numerador, un denominador. Entonces le voy a mostrar al usuario el valor del numerador, un dato. Write me permite mostrar varios datos, ¿no? Varios datos, y lo va a hacer uno al ladito del otro, por si acaso. Entonces le voy a mostrar el numerador como primer dato, coma, entre estos apóstrofes, el símbolo de la división, porque quiero que aparezca la rayita, quiero que se vea la rayita. A continuación, el valor del denominador, o sea, numerador, rayita, denominador, ¿no? A continuación, quiero que aparezca literalmente una comita.
O mejor, este simbolito de más, digamos, ¿no? Listo. Ya está, voy a hacer aparecer el numerador, la rayita, el denominador y el símbolo de suma. Para que la próxima aparezca el otro numerador, rayita, denominador, suma y así sucesivamente. Eso ya es para mí, digamos, ¿no? Porque yo quiero ver cada término de la serie, quiero verlo, digamos, ¿no? A ver si mi algoritmo está generando. Listo, hago eso, lo probamos ahorita para poder verificarlo. Cuatro eran, ¿se acuerdan acá? 4, enter, y ahí estoy mirando, ¿no? 1 sobre 2 más 2 sobre 4, claro que no abajo, digamos. Que eso también se puede hacer, pero ya es demasiada. Se puede hacer que aparezca el uno, la barrita, el otro, pero ya es mucho. Tengo que teclear mucho, digamos. No es con un writeito, es con varias instrucciones: gotoxi, write, 8 instrucciones más. Y no es la idea perder el tiempo en eso, ¿no? Lo que quería era ver. Y esta es una forma de ver más o menos lo más parecido posible a esto de acá. 1/2 más 2/4 más 3/6 más 4/8 dice más y más 2, ¿no? No está saliendo como yo quisiera exactamente, pero se puede lograr. Pero por lo menos ya puedo ver que de aquí hasta acá es la serie y ya es el resultado. Entonces, ya está, ¿no? Ahora vean lo siguiente. Sigo haciendo ajustes visuales para mí. Aquí va a mostrar un término y el más. A la vuelta, otro término y más. A ver, un término más, un término más, un término más, un término más, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, obviamente, cuando esto termine, va a acabar con este símbolo al final, porque muestra un término y el signo más a su derecha. Cuando termine, va a seguir apareciendo el signo más, y aquí dice que muestre el resultado, o sea que por eso aparece más y 2 al final. Ahora, no quiero que aparezca más 2, quiero que aparezca igual 2. Entonces, eso también se puede hacer. Voy a hacer con qué. Write imprime un carácter ASCII. Aquí viene la belleza, ¿no? En el código ASCII, la tecla de backspace, la tecla de retroceso, la que está arribita del enter, se hace con su código de ese carácter es el número 8. Entonces yo puedo poner aquí el código ASCII, pongo el símbolo numeral ASCII. Entonces, acuérdense, va a aparecer cómo era que aparecía término más, término más, término más, y hay un más aquí, de último. Ahí se queda el cursor. Cuando yo le diga imprima backspace, va a retroceder borrando, va a ir para atrás, un espacio atrás, y va a borrar lo que había en ese lugar. Y en ese lugar estaba la última cruz. A continuación de ese, vamos a dibujar literalmente el símbolo de igual. Va a retroceder y va a borrar, digamos, ¿no? O sea, va a retroceder borrando y vamos a pintar el símbolo de igual ahí. Y como es write, quiere decir que va a quedar el cursor al ladito y a continuación que aparezca ya el resultado de la suma. ¿Ya? Son adornitos estos, ¿no? Que estamos viendo que se pueden aplicar para la parte visual, sin mucha complicación. Entonces, como ven, término, más, término, más, término, más, término. Había un más aquí, pero le hicimos borrar para atrás, borró el más, puso el igual y 2, y el resultado. Ahora ya está más interesante, ¿no? Ya podría más o menos mirar, a ver si está yendo bien. Recuerden que esta parte ya es visualización, que es para mí, no es para el algoritmo. Pero me permite hacer esto es para hacer la prueba de ejecución. Ese código que le he aumentado es para la prueba de ejecución, para que me pueda demostrar a mí mismo que mi algoritmo sí está haciendo. No está generando el 2 por casualidad, sino que realmente está sumando estos términos y ese es el resultado, ¿no? Y no debo conformarme con ver la prueba de eso nada más, digamos, ¿no? Debo hacer muchas más pruebas. Por ejemplo, lo voy a probar con 5. A ver, un término, 2, 3, 4, 5 términos. Y este es el quinto realmente, ¿no? Y da 250. Y debo probar con más. A ver, vamos a ver qué pasa con 10 términos.
poner unos 10 y que aparezca, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 términos, ¿no? Y son los correctos además, porque no es solo mirar que hay términos también, ¿no? Tengo que ver si esos son los de la serie. Recuerden que estamos haciendo, comenzando a programar, y repito, no tiene que saltar de felicidad solo porque hace algo la computadora. Lo que hay que hacer es verificar si eso que está haciendo es realmente lo que tenía que hacer, ¿no? Y la ventaja de computación, a diferencia de matemáticas, de física, de lo otro, es que usted puede comprobar por sí mismo que lo que está haciendo está bien o no está bien. En cálculo aparece el resultado y bueno, hasta que me devuelva el examen no voy a saber si está bien, porque yo le digo a mis compañeros cómo lo hice, ellos me dicen cómo lo hicieron, los dos generamos el mismo resultado, pero cuál está bien, cuál está mal. Puede que los dos estén bien, puede que los dos estén mal, puede que uno de los dos esté bien y el otro mal, ¿no? Son varias las combinaciones posibles. Lo mismo. Entonces, las pruebas no se hacen solamente por hacerlas, sino tienen un objetivo y es el de verificar que lo que hemos hecho está bien. Esa es una. Y la otra es la de, de encontrar el error. A ver, si no está bien, a ver dónde está. Y la prueba me va a ayudar a encontrar dónde es que está el error, ¿no? La prueba me va a ayudar en eso justamente. Ahora, adicionalmente a esto, ahorita les explico un ejercicio de todo y lo demás es hacer más de lo mismo, digamos, ¿no? Más de lo mismo. Ya cuando les toque, ya puedan ver las lecciones, van a ver los otros ejemplos que están ahí, que ya son más puntuales. Pero como estamos aquí frente a frente, voy a enseñarles algo más. Algo más. Que tiene que ver con las pruebas de ejecución. Más de las pruebas de ejecución. El paquete, en este caso Embarcadero, me permite, tiene un programa adicional para hacer esto, ¿no? Le vamos a llamar esto el 5 Plus, ¿no? El 5 Extra. ¿Qué es el 5 Extra? Es prueba de escritorio con el paquete. Resulta que la prueba de escritorio la sabemos hacer ya con diagrama, pero se puede hacer también con el código, porque a veces hay cosas que está haciendo el lenguaje que yo creía que hacían una cosa, pero el lenguaje está haciendo otra. Entonces, para ver dónde está fallando, se pueden hacer las pruebas de escritorio, ¿no? Pruebas de escritorio en la máquina, ¿no? En la máquina. Esto no funciona en Android porque el Pascal GUI no tiene. Para que se puedan hacer cosas, el paquete tiene que tener esa herramienta. Pascal GUI, ¿qué tiene? Tiene un editor que me permite escribir el código. Tiene un compilador que me permite compilar el código y generar el ejecutable. Y lo genera para Android, ¿no? El código. Y tiene un lanzador, es decir, desde dentro del paquete permite lanzar a ejecución el programa desarrollado, el compilado, y una vez que termina puede regresar aquí, digamos, ¿no? Tiene ese detalle. Delphi tiene igual, tiene un editor, que están viéndolo ustedes ahí, tiene un editor, tiene un lanzador también tiene un compilador que me permite ver los errores, y eso es importante, y me dice, ¿no? Cuáles son los errores. Como este es un paquete de desarrollo, significa que le ayuda al desarrollador a hacer su trabajo. Entonces, tiene algo que se llama el depurador, un debugger. El debugger permite a nosotros, que estamos tecleando el código, revisar o hacer la prueba de escritorio paso a paso, pero en el código, no en el diagrama, sino en el código. Entonces, para este debugger, en este caso para Pascal, debugger de Pascal, es necesario saber las teclas F4, saber para qué sirve la tecla F7, para qué sirve la tecla F8, ¿no? Que son las teclas de función que vamos a usar para hacer el rastreo, ¿no? El debugger me permite rastrear instrucción por instrucción, ¿no? Es algo similar a la prueba de escritorio.
¿Qué hay en la prueba de escritorio? Las variables y sus valores, eso es lo que estamos mirando, digamos, ¿no? Entonces el debugger me permite hacer lo mismo. Voy a ponerlo ahí y lo vamos a poner aquí en ejecución este tema. ¿Cómo le hago? Lo que hago es aquí, me paro al inicio. Miren, este es el código, pongo el cursor, este palito parpadeante en la primera línea de código. Esto es solo en Delphi, no funciona en PascalGit porque PascalGit no tiene debugger. Y ahí lo que hago es apretar F4, la tecla de función F4 en su teclado. Ahora, si estamos usando una portátil, las portátiles por default, antes la tecla de función era directa y la otra acción había que apretar FN para la otra acción. Ahora viene al revés. Es decir, si usted presiona la tecla, hay una tecla para aumentar el volumen, bajar el volumen, ¿no es cierto? Antes había que apretar FN y esa tecla para que suba o baje. Ahora la han configurado al revés, pero esta es configuración que se puede hacer en el BIOS, dependiendo de cómo lo hayan configurado. Es decir, si está en la configuración estándar, repito, aprieta el botón directo y sube volumen. Esa es la configuración actual. Y para que se haga con F2, que en el caso mío F2 es subir el volumen, habría que apretar FN y F2 para que haga F2, digamos, ¿no? Ese temita, por favor, ténganlo en cuenta, ¿ya? Yo lo reconfiguré al modo programador, porque en modo programador me interesa el teclado en inglés, por un lado, porque ahí están todas las teclas tal cual, y me interesan acceder a las funciones directas. Entonces, dependiendo de eso, aquí yo voy a apretar F4, pero para ustedes probablemente tengan que apretar FN y F4. Entonces, eso ya vean ustedes. En la PC sigue siendo F4 el lugar, solo en la portátil le cambian la configuración. ¿Ok? En la PC es normal, F4 es F4. Y cuando quieran la otra acción es con FN. Y en las portátiles les hagan, no sé por qué, digamos, ¿no? La idea de repente es para que el usuario pueda acceder. Difícilmente accede a funciones, pero no sé, porque yo he visto a arquitectos, a otra gente que trabaja en diseño y necesitan F1, F2 porque son teclas programables. O sea, el programador las puede programar. Pero no les quito tiempo, ahorita antes que vayan a su otra clase. Lo pongo aquí y ahí aprieto F4, F1, F2, F3, F4 y lo que hace el paquete es compilar y ejecutar hasta ahí, ¿no? Fíjense, lo estoy achicando mi ventana. Voy a quitar algunas cosas que no necesitan para que quede lo otro. Y a usted no tiene que quitar nada, yo lo hago para que necesito que veamos dos cosas en la... Miren, aquí tengo al mismo tiempo el editor, al mismo tiempo que el editor tengo acá la pantalla de ejecución, pero no me interesa, y tengo también la pizarrita, ¿no? Es decir, F4, ¿qué hace F4? Ejecuta hasta el cursor. O sea, corre todo el algoritmo hasta donde dejamos el cursor, ejecuta hasta el cursor. Ahora, corrió el algoritmo hasta aquí. Ahora, aquí está, esto no se ha ejecutado todavía. Y para eso sirven las teclas F7 y F8. F7 ejecuta una instrucción. Una sola. Y F8 también. Pero hay una diferencia entre este into. O sea que si ese es un proceso, va a ir al proceso. Y este F8 lo ejecuta completamente. Ya vamos a ver luego en la otra oportunidad esa diferencia. Por el momento estoy acá. No ha ejecutado el write todavía. Ahora le voy a dar, fíjense, voy a apretar la tecla F7. ¿Dónde está? F7. Uy, perdón, F8 era. Fíjense, F7 into va a ese proceso. Me está mostrando aquí cómo es que el write lo hace. Aquí le voy a dar F8. Regreso. En realidad aquí debía haberle dado F8, es decir, acabo de ejecutar esta instrucción, ¿no? Acaba de ejecutarse esa instrucción. Aquí lo puedo ver, aquí tengo la otra pantalla, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía la pizarra, la pantalla de salida y tengo este embarcadero por acá?
acabo de ejecutar, quiere decir que ya aparece esto. Ahorita voy a tener de repente hasta las 3 cosas acá, ¿no? Ojalá se puedan ver bien, más o menos, por lo menos. Ahora aquí se supone que le doy F8, le va a pedir al usuario. Entonces yo estoy acá, le voy a dar F8, estoy ejecutando la instrucción. ¿Dónde está F7? Aquí está F8. Quiere decir que ya está habilitado el teclado y aquí el usuario puede escribir algo. O sea, está en esa ejecución, esa instrucción. Le voy a poner 4 y Enter. Miren, se acaba de ejecutar solo readLN. Ahora va a ejecutar esta asignación. Le doy F8 y ya hizo la asignación. Ahora aquí, atención, por favor. Ustedes van a mirar, aquí en este lado, hay algunas cositas. Ya. Aquí puedo visualizar variables, pero no importa. Miren aquí, apunten con el mouse a la variable y vean que aquí hay un cuadrito donde dice el valor que tiene esa variable. Es justamente, le guardé uno y con apuntarle ya sé qué es lo que tiene. F8, o sea, acaba de ejecutarse ha guardado el 2. ¿No? La variable D tiene un 2. Aquí la variable S ya tiene 0. 0. La variable I también tiene 0. Ahora aquí también lo pueden ver, miren, la variable S ahorita tiene un 0, este tiene un 1 y este tiene un 2. O sea, al apuntarle la variable me muestra su valor en este momento, lo que vale esa variable en este momento. Y ese ahorita vale 0. Cuando se ejecuta esta instrucción, le voy a dar F8, ya se ejecutó. Fíjense, es como hacer la prueba de escritorio paso a paso, ¿no? Instrucción por instrucción. Solo que ahora yo controlo y en el código lo estoy haciendo instrucción por instrucción. Y ya está, ya hizo esto. Ahora, ¿cuánto tiene ese? Miren, 0.5. Claro, 0 más 0.5, 0.5, eso es lo que tiene esta variable. Aquí no me va a mostrar lo que tenía antes, es lo que tiene ahorita, ¿no? El valor de ahorita es 0.5. Ahora, esto de acá, miren, le voy a dar F8 y miren lo que ya pasó acá. Mostró numerador, barrita, denominador, más. Ahora, F8 y voy apuntando la variable, ahora ya tiene 2, esta variable D sigue teniendo 2. Cuando se ejecute F8, ya cambió su valor a 4. Y tenía 0, ¿no es cierto? F8 y ya se ejecutó, ahora ya va a tener un 1. Aquí, miren, N vale 4, I vale 1, ustedes lo están viendo aquí abajito, ¿no? F8, han visto cómo regresa. F8, F8, miren, ya salió el otro término. F8, F8, F8. Si esto es falso, va a volver. Como es falso, vuelve. F8, F8 y aquí ya acaba de mostrar el tercero. F8, 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 vuelve. Aquí ya está generando el cuarto, perdón, ya está sumando el cuarto, lo va a mostrar el cuarto con su más, ¿no? Miren, F8, 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 ahora I vale 4, mayor o igual que 4, verdadero, entonces ya continúa para abajo, ya no repite. Entonces aquí con F8, ahora, ¿qué va a hacer este? Acuérdense que era borrar el símbolo de más, este último, lo va a borrar porque va a retroceder y en ese lugar va a pintar el símbolo de igual. ¿Lo ven? Acaba de cambiar el más por el igual. Y ahora va a mostrar el resultado, ese 2 con 2 decimales. Y ahora va a habilitar, aquí ya le pueden dar F9 por si acaso, es decir, ya de aquí no me interesa lo demás. Lo que sí pude hacer es instrucción por instrucción, con el paquete puedo ejecutar una por una hasta llegar al final. Hasta llegar al final. Aquí ya le damos, le decía F9, que ya termina de ejecutar. F9 es terminar de ejecutar. Entonces aquí no lo utilicen, por favor. Este no. Este sí. Ejecuta una instrucción. ¿Han visto? Le doy F8 y se ejecuta esa instrucción. F8 y la ejecuta. Con F7 se va adentro de esos procesos. No, que no nos interesa saber cómo Roy hace su trabajo ni cómo readLN. Así que F8 nomás. Y finalmente F9 termina la ejecución. Con F9 le decimos, bueno, sistema operativo, hágalo usted el resto, digamos, ¿no? Termina quiere decir que continúa hasta llegar al final, a eso me refiero, ¿no?
Ok. Entonces, la prueba de ejecución la podemos hacer ahora incluso más a detalle. Si algo no está funcionando en el código, pero nuestra lógica en el diagrama dice que está bien, pero en el código algo no